Como les decía, este viene a ser ya para nosotros la última clase, ¿verdad? Ujú. Entonces, ujú, entonces hay que empezar. La semana pasada nosotros hemos estado viendo el tema de Roma 2 y hemos hablado de la república como forma de gobierno, ¿recuerden? Sí, hemos hablado de la república, no te vayas a olvidar de eso. Ahora, es importante, chicos, recordar que la semana pasada conocimos, por ejemplo, las autoridades que existían durante la República. Hablamos, no sé si se acuerdan, en especial del dictador. Ujú. Hablamos también de los cónsules, ¿verdad? Y también, muchachos, ustedes deben recordar, como ustedes deben recordar, también vimos cómo el derecho surge a raíz de un conflicto, de una rebelión, sobre todo los plebeyos, en contra de las injusticias que venían teniendo en frente a los patricios. Ujú. También vimos cómo la República Romana fue expandiéndose. ¿Ya? No te vayas a olvidar de esto. Nos dimos cuenta de cómo la República fue expandiéndose. Y bueno, el día de hoy nos tocaría hablar qué pasa en la parte final de la República. Así que veamos. Vamos a empezar nosotros hablando, chicos, de la crisis de la República, o sea, es la etapa final de este periodo de la historia romana, no te olvides, el periodo republicano. Uh-huh. En el encabezado le ponemos Roma 3 para recordar que estamos ya en este periodo. Y bueno, recuerden que la crisis de la República se va a dar tras la muerte, o mejor dicho, el asesinato de los hermanos Graco. No sé si ustedes recuerdan esto. ¿Eh? No sé si ustedes recuerdan esta parte, chicos. Los hermanos Graco habían sido elegidos como tribunos de la plebe, o sea, representantes de los plebeyos en el Senado. Uh-huh. eh, y recuerda chicos, que el primer hermano Graco, Tiberio, había presentado una ley a favor de los plebeyos, la llamada ley agraria, una ley a través del cual el pueblo, uh-huh, recibía de parte del gobierno una gran cantidad de tierras, una ley que representaría a favor del plebeyo algo bastante importante. Y es que recuerda que el plebeyo se le había negado, uh-huh, al plebeyo se le había negado absolutamente la entrega de tierras. Pero con la ley agraria, lo que Tiberio estaba planteando era el derecho, por primera vez, de repartir tierras a favor de los plebeyos. Eso significaba quitarle tierras a los patricios. Como esto afectaba a los patricios asesinaron a Tiberio. Tiberio Graco asesinado. Su hermano Cayo Graco, asume el cargo de tribuno tras la muerte de su hermano mayor. Y estando en el cargo de tribuno, Cayo solicita la aplicación de la llamada ley frumentaria. Profe, una pregunta. Ley frumentaria. Sí, recuerden que la ley frumentaria establecía que el precio del trigo iba a disminuir, se iba a reducir. Eso iba obviamente a beneficiar a los plebeyos, pero iba a perjudicar a los patricios. No te vayas a olvidar, ¿ah? Uh-huh. A raíz de esto, chicos, a raíz de esto, en Roma se va a desatar la primera guerra civil. Va a aparecer aquí la llamada eh, etapa de crisis. Los plebeyos y los patricios se van a agrupar en dos bandos. Dos bandos, sí. Por un lado tenemos
el Partido Popular, obviamente integrado por los plebeyos que representan al pueblo, también los llamados populares, cuyo representante más importante fue un general llamado Mario. ¿Ya? Y este personaje se va a enfrentar a Sila. Sila, profe. Sí. No te olvides. Sila, recordado patricio, miembro del llamado partido senatorial. Recuerden que a los patricios de ese tiempo, a este grupo de patricios del partido senatorial, se le va a conocer con el nombre de los optimates. Optimates. No te olvides, ¿ah? Los optimates. Mario, que era de origen plebeyo, miembro del Partido Popular, fue muy conocido, sobre todo por haber logrado vencer una rebelión de esclavos en Yugurta, ¿sí? Esta rebelión es muy importante, se desató en la zona norte de África. Mario logró vencer a los rebeldes y luego Mario se enfrentó a Sila en la llamada Primera Guerra Civil. Los dos se enfrentaron. El que vencía asumiría el gobierno en la República Romana como dictador. Hay una batalla importante, la batalla de Puerta Colina, en el año 82 a.C., que fue el triunfo de Lucio Cornelio Sila. Sila, o Lucio Cornelio Sila, fue quien vence a Mario. Mario muere en una de esas batallas, ¿sí? Y por lo tanto, quien va a asumir el gobierno de la República, adoptando el cargo de dictador, vendría a ser Sila. Ya, ahora, primera pregunta del día de hoy, chicos. ¿Cuánto tiempo gobernaba un dictador? A ver. ¿Recuerdas? Seis meses por ahí, Solís, muy bien. Por ahí Rodríguez dice 7 meses. Por ahí Vargas, un año. Se han olvidado, ¿verdad? Pilco también 5 años. ¿No? Por ahí Marco dice 6 meses. La respuesta es 6 meses, chicos. Y recuerden que no podía gobernar más de 6 meses porque había un gran temor de que termine convirtiendo su gobierno en una dictadura vitalicia, ¿no? Era un peligro que una persona concentre todo el poder en sus manos. Por eso que el tiempo máximo de gobierno de un dictador había sido siempre 6 meses. Pero a pesar de esto, chicos, a pesar de esto, el caso de Sila es un caso espectacular, es un caso especial. Profe, ¿por qué? Porque Sila va a convertirse en un dictador vitalicio. ¿Qué significa dictador vitalicio? ¿Cuánto tiempo gobierna entonces? Si él se convierte en un dictador vitalicio, asumiría el gobierno ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que muera. Muy bien, Rodríguez, claro. Su gobierno no tendría límite de fecha. Le adoptaría el gobierno, ¿sí?, como dictador hasta su muerte. ¿Ya? Profe, una pregunta. ¿Podría renunciar? Claro que podría hacerlo Solís, pero recuerda que la mayor parte de los dictadores vitalicios no quieren renunciar. ¿Por qué vas a renunciar si tú tienes todo el poder? Nadie te va a decir nada. Teniendo a tu cargo todo el poder, obviamente no habría motivos, ¿no?, de por qué renunciar. Ajá. Lo que pasa es que Sila tenía mucha influencia política. Los optimates o miembros del partido senatorial patricios le daban el voto de confianza. Y es así como Sila se impone en una dictadura prácticamente de por vida, y una dictadura abusiva. ¿Por qué dice abusiva? Porque muchachos,
Él nunca va a respetar los derechos del pueblo. Es más, su dictadura va a ser muy represiva, siempre va a estar en contra, por ejemplo, siempre va a estar en contra de el Senado, va a imponer por la fuerza también su decisión. Prácticamente el Senado había perdido mucha influencia. Ahora, lo más importante de su dictadura es los impuestos. Elevó los impuestos, no te vayas a olvidar, incrementó fuertemente los impuestos. La gente no estaba contento con el gobierno de Sila. La población, ¿sí? Sobre todo los plebeyos, habían planeado rebelarse y asesinar a Sila. ¿Ya? Habían planeado rebelarse y asesinar a Sila. Pues tanto así, sí. Pero recuerda, no lo pueden vacar Rodríguez, ya que él tiene todo el poder. Ningún derecho existe, solamente su poder. Y es así como el pueblo se estaba a punto de rebelar para acabar con la vida de Sila, pero alguien se adelantó a esto. Pues ¿quién? Su hijo adoptivo. ¿Profe, su hijo adoptivo? Sí. Profe, ¿quién es su hijo adoptivo? Pompeyo. Militar, igual que Sila, seguía los pasos de Sila, aprovechó un descuido mientras Sila se bañaba y Pompeyo decidió apuñalarlo. Lo terminó asesinando, chicos. Tras la victoria, tras la victoria, se puede decir, de Pompeyo, asesinando a su padre, quien lo había criado con tanto afecto, Pompeyo quería quedarse con el título de dictador vitalicio, quería que el Senado lo reconozca con ese cargo. Lamentablemente, el Senado no va a darle a Pompeyo el cargo de dictador, pero sí lo van a nombrar como parte de un pacto secreto entre tres personas. Ese pacto secreto entre tres personas para poder gobernar la república se le daría el nombre de triunvirato. Ya, no te vayas a olvidar de esto. ¿Sí? Ya, no te vayas a olvidar de esto. Triunvirato. Ya, vamos a ver por aquí. Lo más asesino, obviamente, por la ambición al poder. Es lo único que le importaba a Pompeyo. Aquí vemos, chicos, aquí vemos un problema que se estaba desarrollando en ese tiempo. Justo mientras daba el asesinato de Sila, un esclavo gladiador, ¿saben lo que es un gladiador, no, chicos? A ver, ¿a quién se le llama gladiador? A ver, ¿a quién se le llama gladiador? ¿Quién es un gladiador? Muy bien, Vargas, excelente. Son aquellos esclavos, son aquellos esclavos que se dedican a luchar. Hola, Tafur, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy tarde, Tafur, ¿eh? Ya, a ver. Sí, chicos, Espartaco, a quien lo vemos ahí en la imagen, este personaje es Espartaco, miren. Era un gladiador. Un gladiador era un tipo de esclavo que se dedicaba a luchar, entretenía con su lucha al público, a los ciudadanos en Roma. Pagaban su entrada para ver este tipo de espectáculos. Peleas entre gladiadores, donde el que vencía tenía que acabar con la vida del perdedor. Espartaco no quería matar a nadie. Espartaco, que había logrado vencer a uno de sus enemigos,
a un gladiador enemigo en una pelea, Espartaco le pidió, ¿no?, al gladiador que se unan, liberen a otros esclavos que estaban ahí juntos a ellos, otros gladiadores, y escapen, logren su libertad, que no caigan en el juego de los romanos, que lo único que hacían era entretenerse y hacer que se maten entre sí. Y así fue, chicos, como este esclavo tracio, dedicado al arte de la lucha, este gladiador, llamado Espartaco, logró huir con al menos 10 esclavos más. Parecía que no iba a ser muy lejos lo que iba a llegar este Espartaco, pero no, chicos. Este hombre, ¿sí?, logró ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, en la República, y logró liberar a una gran cantidad de esclavos. ¿Sí? No te vayas a olvidar, logró liberar a una gran cantidad de esclavos y formó un ejército de puros esclavos, imagínate. Un ejército como el que vemos en la parte inferior, miren, ¿sí? Un ejército que buscaba únicamente la libertad, que buscaba ser libres, no ser dominados, no ser explotados. Comenzaban a enfrentar al ejército romano, a las legiones, a los batallones, y los vencían. Lograban saquear también tesoros de varias ciudades romanas, lograban asesinar a militares romanos y apoderarse de su vestimenta, ¿no?, de sus escudos, de sus espadas. Y así esta rebelión fue cada vez más y más en el tiempo ampliándose. ¿Ya? Claro, el Coliseo, cuando se construye el Coliseo, los esclavos van a terminar siendo, eh, los esclavos van a terminar, los gladiadores van a terminar luchando ahí. Pero en este tiempo todavía no hay Coliseo. Habían plazas pequeñas donde luchaban. El Coliseo se va a crear en la última etapa de la historia romana, durante el Imperio. Falta todavía mucho para eso. Pero al final, chicos, al final, este esclavo llamado Espartaco y su ejército serían derrotados. Serían derrotados por este personaje, Craso. ¿Ya? Craso los venció. Pero bueno, antes de esto, chicos, antes de esto, tenemos que conocer quién fue, ¿sí? Tenemos que conocer quién fue Craso. Craso, junto a Pompeyo y a otro personaje llamado Julio César, formaron ese pacto secreto. ¿Te acuerdas qué nombre tenía? Lo dije. ¿Cómo se llama ese pacto secreto que se había formado entre estos tres personajes? ¿Verdad? ¿Se acuerdan o no? A ver, le dije. Se llamaba Primer Triunvirato. Así que veamos aquí en la siguiente imagen, ¿no?, el primer triunvirato. Ahí está, miren, en la parte superior derecha. Miren esos personajes. Pompeyo, ahí está, aparece Pompeyo. En medio aparece Craso. Y a la derecha aparece Julio César. Los tres personajes conformaron el primer triunvirato, no te olvides. Un triunvirato era esto. Un triunvirato era el gobierno ejercido por tres personas. A eso le llamábamos nosotros triunvirato. Era un pacto secreto, no era un pacto formal, ¿no? Los tres habían acordado unir fuerzas y dirigir el gobierno de la República. El Senado los había nombrado, los tres. Estos tres, el que tenía menos poder, el que tenía también menos reconocimiento, menos fama, era Julio César, que era un político, un gran orador, ¿no?, un político algo conocido, no tenía ejércitos. El que sí era un gran militar y muy conocido era Pompeyo.
Pero había una diferencia entre Julio César y Pompeyo. Pompeyo representaba, aquí está, miren, al partido senatorial, o sea, representaba a los optimates. Estamos hablando, representaba a los patricios. Craso, el del medio, también era parte del partido senatorial. Craso era un patricio adinerado, latifundista, tenía muchas tierras, ¿sí? Una gran cantidad de tierras. Julio César, por otro lado, era miembro del Partido Popular. Julio César estaba a favor de los plebeyos, chicos. ¿Entiendes? Ya, no te vayas a olvidar. Ahora, mientras se va consolidando el triunvirato, Pompeyo, un hombre de más o menos 42 años de edad, termina enamorando, se enamora él también, de la hija de Julio César, chicos, que apenas tenía 15 años de edad, una muchachita, muy, muy joven, ¿no? La diferencia de edades entre ambos era abismal. Ella aceptaba a Pompeyo. Julio César no veía nada bueno en esta relación. Y llegó un momento en el cual Pompeyo le dijo, no, Julio César, yo quiero a tu hija, quiero casarme con tu hija. Quiero que nosotros también nos llevemos mejor, porque se odiaban los dos, hay que decirlo, por sus ideas, y porque cada uno representaba un bando distinto. Julio César le dijo lo siguiente: estoy dispuesto a aceptarte como mi yerno, entregarte a mi hija en matrimonio, pero con una condición, que me entregues la mitad de tus legiones, la mitad de tu ejército, la mitad de tus soldados. Entonces yo dijo, ¿qué? ¿La mitad de mi ejército? ¿Tú crees que te voy a entregar todo eso? Yo te entrego la mitad de mi vida, mi hija. Lo justo es que tú me entregues la mitad de tu poder. Pompeyo acepta. Julio César recibe ejércitos, ya se vuelve un militar, tropas, soldados. Y Julio César decide salir de Italia, salir de Roma y enfrentar a un pueblo, tratar de conquistar a los famosos galos. ¿Los galos? Sí, miren por aquí. Esta zona, las Galias, lo que hoy llamamos Francia, chicos, lo que hoy llamamos Francia, las Galias, sería el territorio que Julio César trataría de conquistar. Profe, ¿sería fácil la conquista de las Galias? No te equivocas. Esa conquista sería muy difícil. ¿Pero por qué? Porque existía ahí un rey muy importante de los galos, se llamaba Vercingetorix. Este personaje, chicos, era muy temido. Los galos eran un pueblo violento, un pueblo salvaje, un gran enemigo de Roma. Ningún general antes de Julio César había logrado con éxito vencer y derrotar, sometiendo a los galos. A Julio César le va a tomar 7 años y medio esta conquista. 7 años y medio, imagínate. Unos años después de esto, Pompeyo abandonaría también Italia y se iría a conquistar una zona distinta. Hispania, aquí está. Hispania es lo que hoy llamamos España, chicos. Toda esta zona de aquí, de color naranja, si ustedes se dan cuenta, todos esos territorios fueron parte de las conquistas de Pompeyo. Aquí está, en la leyenda. Este mapa, tienen que ver el mapa. Miren, dice ahí en la segunda línea, dice, conquistas de Pompeyo. Dice, aquí miran, conquistas de Pompeyo. Hispania también fue el territorio conquistado por él. Aquí que dice, tercera columna dice conquistas de Julio César. Las Galias fueron conquistadas por Julio César. Ahora, ¿y qué pasó con Craso? Craso era el otro miembro del primer triunvirato. Mientras Julio César se encargaba de conquistar las Galias y Pompeyo se encargaba de conquistar Hispania, Craso se encargaba de enfrentar a Espartaco y a la rebelión. Y Craso logró vencerlo. Para esto Craso, que no era militar, logró con su poder económico muy alto comprar algunas legiones bajo su mando y enfrentar a Espartaco, venciendo a este esclavo gladiador de origen tracio
a él y a su ejército, volviendo a convertirnos a todos ellos en esclavos, hay que decirlo. ¿Sí? Todos ellos se vuelven nuevamente esclavos, chicos. El plan era bastante sencillo. Profe, ¿cómo era el plan? El plan, chicos, consistía en, Craso para esto ya sabía que los hombres de Espartaco habían contratado a los fenicios. No sé si se acuerdan de los fenicios, chicos, ya mucho tiempo atrás, pero hemos hablado de los fenicios, un pueblo de grandes comerciantes, grandes navegantes. Espartaco había ofrecido una cantidad de dinero muy alta a los fenicios para que los fenicios los esperen en las costas al sur de Italia, y con sus embarcaciones se puedan llevar a toda la población, a todos los esclavos que Espartaco había liberado y que había formado parte de su ejército, que los saquen de Italia y los lleven a a una zona libre. Los fenicios habían aceptado. Llegó un momento en el cual Espartaco llega, ¿no?, a la zona costera donde había pactado y no encuentra a los fenicios. Ningún barco fenicio se encontraba ahí, chicos. Profe, ¿que los fenicios los habían traicionado? Sí. Los fenicios habían recibido oro, habían recibido dinero de Craso. Craso había pagado una gran suma de dinero y había hecho que los fenicios nunca se presenten en el sur de Italia a ayudar a Espartaco. Prácticamente el ejército de Espartaco, se había desplazado a través de varios kilómetros al sur, estaban agotados, muchos de ellos ya no querían seguir luchando, ven que no van a poder ser libres, muchos se desesperan, se arrodillan, otros huyen, tratan de escapar lejos, y ahí es donde las tropas de Espartaco, de Craso, terminan cerrándole el paso a Espartaco. Será la última batalla y Espartaco terminó siendo capturado. A él no lo convirtieron en esclavo como los demás. A él y a los altos mandos de su rebelión los convirtieron en simplemente cadáveres. Pasaron a crucificar los chicos. Los crucificaron. Ya no te vayas a olvidar de esto. Profe, ¿los convirtieron en esclavos? Sí, muchachos. Los convirtieron en esclavos. A la gran mayoría de su ejército, a los altos mandos como Espartaco, los crucificaron. Recuerden que la crucifixión era una de las costumbres que los romanos practicaban desde antes. No es solo con Jesucristo. ¿Ya? Es desde antes, muchachos. Desde antes. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se está entendiendo? Muchachos, ¿se entiende esa parte? Sí, muy bien, excelente. Parece genial, muy bien, muy bien. Listo, sigamos avanzando. Craso había logrado la fama dentro del Senado y solicitaba que el Senado le conceda a él el título de dictador. Sí, quería ser dictador, chicos. El Senado decidió no entregarle el cargo de dictador. ¿Por qué, profe? Porque apareció en ese lugar Pompeyo, que había vuelto de conquistar Hispania, y ante la noticia de que Pompeyo había conquistado Hispania, el Senado prefería a Pompeyo. Al final Pompeyo tampoco fue elegido como parte de la dictadura, porque Julio César volvió a Italia en esos tiempos también. Julio César había comunicado ya previamente de que había logrado conquistar las Galias, ese territorio tan inhóspito que ningún otro general en el pasado había logrado someter. Él había hecho esto, él había logrado la conquista de las Galias. Y el Senado se encontraba dividido. ¿Fue dividido? Sí. Había muchos que eran partidarios de Julio César, querían que él sea el dictador. Habían otros que decían, no, que sea Pompeyo, ¿no? Otros decían Julio César, otros decían Pompeyo, y nadie decía Craso. Craso había quedado desprestigiado, chicos. Pero si había vencido en la rebelión más grande de esclavos, la rebelión de Espartaco, sí, pero eso no era nada comparado a lo que Julio César y Pompeyo habían hecho, tratar de expandir los territorios de la República. Eso era mucho más importante en ese momento. Ah, profe, ya veo. Entonces, no le van a terminar dando a Craso
la oportunidad de seguir compitiendo y ganando prestigio, ¿no? El Senado le dice, Craso, la única forma de que ganes prestigio, igual que Pompeyo y Julio César, es que te vayas al Asia, a Siria, enfrenta a los partos, dirige la conquista a los partos. Los partos, para los que no conocen, chicos, los partos son un pueblo emparentado con los persas, ¿sí? Son un pueblo emparentado con los persas. ¿Te acuerdas de los persas? Quienes trataron de conquistar a Grecia en la antigüedad. Los partos eran un pueblo belicoso, pues, un pueblo militarmente hablando muy duro de vencer. Y Craso, valiente, sale de Italia tratando de conquistar a los partos. ¿Pero qué pasó? Nunca volvió, lo mataron los partos, chicos. Profe, ¿tanto así? Sí. Ante la muerte de Craso, solamente quedaron 2 miembros del primer triunvirato, ¿verdad? ¿Quiénes son? Dime, ¿quiénes son los que quedaron vivos? Vamos, dígame, vamos. ¿Quiénes son ellos? Pompeyo, muy bien. Pompeyo. ¿Ya? ¿Y quién más? Y Julio César, claro. Recuerden que entre los dos habían diferencias. Julio César era del Partido Popular, los plebeyos. Pompeyo era partidario del partido senatorial, es decir, el partido de los patricios. Sí, muchachos. Y entre los dos se va a desatar la segunda guerra civil. Recuerden que la primera fue entre Mario y Sila, venciendo Sila, ¿verdad? Representante de los patricios o de los optimates. En esta segunda vamos a tener aquí la lucha entre Julio César y Pompeyo. Aquí está Julio César y Pompeyo, chicos. No te olvides. Bueno, es una película, ¿no? Esta es una película que representa esa lucha que hubo en ese tiempo. Ya no te vayas a olvidar. Profe, una pregunta. Una pregunta, profesor. ¿Quién venció en esa lucha? Hay una batalla importante que debemos, ¿no?, de recordar nosotros. ¿Cómo se llama esa batalla? Esa batalla, muchachos, se le conoce con el nombre de Farsalia. La batalla de Farsalia. Aquí está, miren, el nombre de la batalla. Batalla de Farsalia. El vencedor en la batalla de Farsalia fue Julio César. Julio César fue derrotado en Farsalia, no te vayas a olvidar. Fue sometido, fue vencido aquí. No, Julio César venció, chicos. Quien fue derrotado fue Pompeyo. Pompeyo logró escapar, ¿sí? Pompeyo logró huir. ¿A dónde huye, profe? A Egipto. ¿Conoces Egipto? La tierra de los faraones. ¿Has escuchado? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? En chiquito es Julio César, ¿no? En la película. Chicos, Pompeyo huye a Egipto. En Egipto habían faraones todavía. Había un faraón llamado Ptolomeo, Ptolomeo IX. Estaba casado con una mujer, la reina de Egipto, Cleopatra. ¿Sabes? Julio César va tras Pompeyo a Egipto, acompañado de su sobrino. ¿Profe? ¿Quién es su sobrino? Marco Antonio. Marco Antonio era un sobrino. Marco Antonio era sobrino de Julio César. Había seguido también su trayectoria militar, no te olvides. ¿Y sabes? Ah, tu nombre. Tú usas el nombre de él. Allá, muy bien. Muy bien, Marco Antonio. ¿Sabes? Al final, cuando Julio César llega a Egipto, el faraón Ptolomeo lo recibe con su ejército y le entrega un presente a Julio César, una cesta, chicos, grande, una cesta muy, muy alta. Eso le ofrece como presente, como regalo de Egipto a Julio César. ¿Qué crees que había en esa cesta, chicos? ¿Qué crees que había en esa cesta? A ver, dime, ¿qué crees que había ahí? ¿Serpientes? ¿Tú crees en verdad que había serpientes? A ver, ¿qué creen los demás que había, chicos? A ver.
Muy bien, por ahí me dicen. El cadáver de Pompeyo. No todo su cuerpo, solamente su cabeza. ¿Qué, profe? ¿El faraón Ptolomeo había acabado con Pompeyo? Sí, había acabado con Pompeyo, chicos. Lo habían decapitado. La cabeza de Pompeyo estaba dentro del cesto, entregado como presente a Julio César. Lo que quería el faraón Ptolomeo era formar una alianza con Roma. Ptolomeo sabía muy bien que Julio César no había ido solamente a Egipto persiguiendo a Pompeyo, sino que detrás de todo esto había un interés. Julio César quería conquistar Egipto. Y eso era muy cierto, chicos. Julio César quería someter a Egipto. ¿Mm? Julio César le dice, molesto, ¿quién te ha dicho a ti que me ayudes a acabar con mi enemigo? ¿Acaso crees que no soy lo suficientemente buen militar para acabar con mis enemigos yo solo? Imagínate, imagínate, muchachos, la que se está armando. Sí, al final, muchachos, el faraón le pidió disculpas y le dijo, esta noche hay una celebración en tu honor, hay una fiesta en mi palacio. Te presentaré a mi esposa, la reina Cleopatra. Ujú. Espero puedas asistir acompañado de tu sobrino Marco Antonio. Todos los romanos son nuestros invitados. Si quieres saber qué pasó en esa fiesta, ¿sí? ¿Y qué pasó con Julio César? En 10 minutos seguiremos esta historia, chicos. ¿Ya? ¿Mm? Ya, no te vayas a olvidar de conectarte temprano. Ya, no te olvides. No te demores, no te demores. Si no, vas a perder una parte muy valiosa.